vamos a hacer mañana, el día de mañana, 2 casos, ¿ya? El tema hace referencia a neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, tomando en consideración lo que es NAC como tal, vamos a ir hablando de que es una patología, primeramente, de que van a ver que es diferente el manejo, que les voy a enseñar a lo que muchos de ustedes ya lo han vivido, ya lo han visto, ¿ya? Es tanto así de que les apuesto que ustedes no han hecho ningún tipo de score. La mayoría, o lo máximo he visto algún internista que le sacan el CURP 65, digamos, pero nada más. Y van a ver que todo el manejo protocolar a nivel mundial es basado en scores, ¿ya? Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad puede llegarnos a la guardia como emergencia, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente una breve introducción. Dentro del marco de la introducción que les quiero dar, obviamente vamos a hablar de neumonía en general, ¿no? O sea, que primero hay que definir qué es neumonía. Siendo así que neumonía será la lesión inflamatoria del parénquima pulmonar que aparece como respuesta a la llegada de microorganismos a la vía aérea distal, ¿ya? Entonces es un proceso inflamatorio. Ahora, sabiendo eso, quiero que me entiendan como dividiendo la pantalla en 2 lados, ¿no? El lado izquierdo versus el lado derecho. La primera clasificación que hay que entender de neumonía es la cual la divide en neumonía lobar y bronconeumonía. Siendo así que la neumonía lobar, la que están viendo hacia su izquierda, si se fijan, me voy a tratar de sacar un puntero. Bueno, se me puede hacer una flechita. Si se fijan, ahí se está viendo una neumonía lobar, ¿no? Que está tomando o consolidando, si quieren, todo un lóbulo o parte de él. Primer agente causal para la neumonía lobar es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Al otro lado, si se fijan, en esta otra imagen, vean que esas consolidaciones son por todo lado, ¿no? Por todo lado. Esas consolidaciones entonces son alveolares. Se nota la diferencia, ¿no? Diferente. Entonces llegan a ver de que eso se llama bronconeumonía, ¿ya? Ahora, si yo les preguntara, yéndonos estos acá, amarillos, primer punto, ¿cuál es la principal causa de neumonía lobar? Neumococo, Streptococcus pneumoniae. Segundo punto, ¿cuál es el principal tipo histopatológico de las neumonías en general? La bronconeumonía. ¿Y cuál es el principal tipo histopatológico de las neumonías neumocócicas? La bronconeumonía. Estando así de que cuando yo les diga la palabra histopatológico, su cabeza tiene que estar pensando en bronconeumonía. Asimismo, tenemos la clasificación que también la han de llevar en pregrado, que dice típica y atípica, ¿no? Miren que por décadas, yo mismo debe llevar esta materia de neumología en el pregrado, de ser unos 12, 14 años, y recuerdo que el docente venía y nos decía, neumonía típica es aquella que tiene clínica típica, neumonía típica es aquella que tiene la clínica atípica, ¿no? Pero como pueden ver en el texto en rojo que les puse, hoy en día ya no se trata de la clínica, se trata del germen, ¿ya? Es tanto así que, si ustedes recuerdan cuando están en el pregrado, les han debido enseñar igual que a mí, que los gérmenes así de difícil crecimiento en cultivos son los que pertenecen al grupo HASEC, ¿se acuerdan? Que son 5 bacterias. Entonces, eso se creía hasta hace más de 10 años. Con los años que fueron pasando, yo recuerdo cuando volví de Argentina, debe ser 2011, 12, en esa época ya se hablaba de este término de aquí abajo, gérmenes fastidiosos. Tanto así de que miren, de 5 gérmenes que supuestamente eran los atípicos, que era difícil crecimiento, pasaron los años, décadas inclusive, y tuvieron que ir a otro término. Porque tanto así, era tanta la cantidad de bacterias que habían sido de difícil crecimiento que se llamaron gérmenes fastidiosos. Si ustedes quieren buscar más teoría, qué sé yo, pueden buscarlo así con ese término, gérmenes fastidiosos. Ahora, dentro del marco de la neumonía, ¿cuáles son los patógenos típicos? Y son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas como la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa.
Y dentro de los atípicos estará el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, legionelas, además de los virus respiratorios como la influenza, adenovirus y el virus sincitial respiratorio. Entonces, como pueden ver, si bien, ya les he dicho, hay una infinidad hoy en día de agentes fastidiosos, de agentes atípicos, pero estos que les menciono en el cuadrito son los más representativos que van a encontrar en neumonías atípicas. Otra clasificación que tenemos que entender ahora es esta la que vamos a llevar, ¿no? La neumonía comunitaria. La neumonía o neumonía adquirida en la comunidad o comunitaria es una neumonía fuera de los hospitales o hasta 48 horas de la admisión. Entonces quiero que se entienda eso. Yo llego con mi clínica tosiendo, con mi esputo verdosco, con mi fiebre y me sacas una placa y tengo neumonía. Entonces el diagnóstico no ha variado en tantos años. El diagnóstico de neumonía es clínico y radiológico. Entonces tú dices, esto es una neumonía adquirida en la comunidad. Después tenemos al otro lado hospitalaria nosocomial. Aparece a las 48 horas después de la admisión hospitalaria. Ahora quiero que me entiendan esto. Imagínense, ahorita entra un paciente por una colecistitis, ¿ya? Lo preparamos, va a subir a quirófano y todo. Ni nos hemos percatado de la neumonía. Ya no estaba tosiendo o tenía un poquito de resfriado, qué sé yo. Se le opera todo tranquilo, ya han pasado 3, 4 horas, mañana está en sus 12 horas, 18 horas y nos empieza a toser más, ya tiene esputo. Le sacas radiografía y ya tiene consolidación. Entonces ha pasado como 30 horas que está internado, entonces sigue siendo neumonía adquirida en la comunidad. Ya tenía el germen desde su casa, solo que todavía no estaba dando clínica. ¿Se entiende? Entonces el punto de corte son 48 horas. Si en esas 48 horas, literalmente, desde el momento que ha ingresado, no ha dado clínica, no tiene radiografía de neumonía, sigue siendo neumonía adquirida en la comunidad. Pasa un minuto más y se convierte en neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Después la parte en amarilla que les puse. Debe ser 2005, 2006, hubo un consenso mundial de todos los neumólogos del mundo y dijeron, hay un nuevo término y se llamaba neumonía asociada a cuidados de la salud. Cuando llegó ese término aquí a Bolivia, el tipo 2006 debe ser, sí, 2006, 2007, me acuerdo. Entonces llega el término, me acuerdo, empezaron a dar charlas, seminarios, todo el show, cuando todo el mundo creía que la neumonía asociada a cuidados de la salud así era como un sinónimo de neumonía intrahospitalaria. Tanto así que miren, todos se equivocaron. ¿Por qué? Porque miren que es 4 criterios para que sea neumonía asociada a cuidados de la salud. Son pacientes que residen en asilos y casas geriátricas o bajo el home care, que significa que vas tú a revisarlo a su casa. Pacientes que hicieron uso de antibióticos intravenosos o quimioterapia en los últimos 30 días. Pacientes en programa de hemodiálisis. Pacientes que en los últimos 3 meses antes de la actual infección permanecieron hospitalizados por 2 o más días en situaciones de urgencia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Son pacientes que ya han sido vistos, que ya los ha tocado, o que nosotros mismos estamos llevando gérmenes de acá, del hospital, a su casa o al paciente. Nosotros le hemos contagiado. Por eso dice ahí abajo, tiene características clínicas y microbiológicas, o sea, son las mismas bacterias que las neumonías hospitalarias. ¿Se entiende? Ya saben que pueden levantar la mano o cortarme cuando gusten para que les repita. Entonces, esta es la que vamos a usar para empezar con el temario. Ahora, dentro del marco de generalidades, ya hablando de NAC. Vamos a decir entonces que NAC, neumonía adquirida en la comunidad, será la lesión inflamatoria del parénquima pulmonar que aparece como respuesta a la llegada de microorganismos a la vía aérea distal, que se produce en aquellas personas inmunocompetentes y que no han estado ingresadas en ninguna institución. En la práctica clínica se tiene un diagnóstico de certeza cuando tienes una presentación clínica infecciosa aguda, compatible y su demostración radiológica. ¿Entienden? Entonces, llegado el momento, doctores, ¿qué estamos hablando? De un proceso inflamatorio, que puede ser leve, moderado, grave. Tanto así que por eso manejamos ambulatoriamente a muchos, a otros tantos manejamos internados en salas y a otros en terapia intermedia o terapia intensiva. ¿Ya? Dentro de los gérmenes que vamos a hablar, ya hemos entendido que para hablar de NAC tenemos que hablar de
un paciente que hasta las 48 horas de ser internado nos ha dado clínica y radiología de neumonía. Entonces, cuando hablamos de, ya sabemos la definición, pacientes que están manejados de manera ambulatoria, o sea, en consulta externa. Miren que el primer agente causal siempre será Streptococcus pneumoniae, luego micoplasma, luego hemófilos, luego clamidia y luego virus respiratorios. En cambio, como hemos dicho que hay pacientes que ya van a estar hospitalizados y nos vamos a dar cuenta recién a sus 12, 24, 36 horas, entonces en ellos, fuera de la terapia, Streptococcus pneumoniae, micoplasma, clamidia, hemófilos, legionelas y virus respiratorio. En la terapia como tal, tenemos el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, legionelas y bacilos gram negativos, así como el Haemophilus influenzae. Pero cuando hablamos de EPOC, si el paciente ya tiene EPOC, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el primer agente causal solo en esa patología cambia todo y ya no es el Streptococcus pneumoniae, es el Haemophilus influenzae. Ahora, dentro de los mecanismos de la infección de NAC están tres: la broncoaspiración, la inhalación y la parte hematogénica, ¿ya? La mayoría es por aspiración. Entonces, aquí les voy a dar un tip, que siempre quiero que se acuerden, que ahora en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. La mayor cantidad de pacientes que tenemos con neumonías graves, severas, que van a llegar a shock séptico, se van a morir literalmente, son aquellos mal manejados por otro colega. Siempre que les refieran un paciente, como consejo les puedo dar, siempre sáquenle radiografía. ¿Por qué? Siempre te queda la duda, a mí, a lo menos yo siempre les digo, no sean mal pensados, no le crean todo lo que te manda el otro médico, porque a veces lo complican y por deshacerse del paciente te manda a ti, tú, claro, se muere en tus manos y te van a echar la culpa a ti, los familiares, ¿no? Entonces siempre, lo antes posible, lo estabilizo un poquito, lo mando a rayos X, si es que no tengo rayos X portátil o con el portátil saquen la radiografía. Vean, evidencien si no hay broncoaspiración, generalmente por eso te refieren. Lo estaban manejando hasta en la clínica, ¿no? Hasta que se les complica y se broncoaspira y dicen, no, se va a morir. Entonces, lo referiremos y lo refieren. Entonces, siempre es radiografía, ¿ya? Por inhalación, obviamente que alguien venga y me tuese mi cara. Hematogénica, digamos, tengo un absceso en mi muslo porque me he caído. Entonces, como no lo he drenado rápidamente, ese germen igual por vía sanguínea ha llegado también a pulmones. Ahora, justamente acá. Primero vean la imagen que está hacia su derecha, la que está ahí arriba. ¿Cuántos segmentos pulmonares tiene o tenemos? Sea el pulmón derecho o pulmón izquierdo, tenemos 10 segmentos pulmonares. Si se fijan, les he puesto las flechitas rojas en dos lugares. El segmento 2, que es el más posterior de la zona alta o apical, y el segmento 6, que es la más posterior de la zona más alta de la parte inferior, ¿ya? Ahora, nos vamos acá a la imagen radiológica que tienen en su esquina inferior izquierda. Se fijan ahí arribita, se los puse a una persona que está totalmente recostada, está echada. ¿Por qué creen que siempre les digo, está pésimo que los médicos sigan mal acostumbrados y siempre al paciente lo dejan a 180 grados, supuestamente para revisar? Lo dejas así. Imagínense que el paciente está en estado etílico, tiene algún deterioro cognitivo y vomita. Como está en esa posición y está algo inconsciente, se va a broncoaspirar. Se broncoaspira y va a tomar ese vómito, el segmento 2. Así que toda su vida, llévense esta imagen radiológica de la izquierda, toda su vida, que si lo han complicado por iatrogenia, tus colegas que te han referido, lo han complicado con broncoaspiración en el segmento 2 cuando esté echado. Esa imagen te va a dar, es clásica, esa imagen, patognomónica. Al otro lado, si se fijan, cuando el paciente está parado o sentado y se broncoaspira, miren que se va a tomar el segmento 6, les va a dar igual patognomónicamente hablando esa imagen, la de su derecha, ¿ya? Entonces acuérdense siempre esas imágenes. Ahora, cuando hablamos de broncoaspiración, por lógica estamos hablando que comida, lo que he bebido, lo que he comido, se ha ido a pulmones. Eso se llama síndrome de Mendelssohn. Entonces, ¿el síndrome de Mendelssohn será neumonía por broncoaspiración? No. Al inicio siempre va a ser neumonitis, ¿ya? Neumonitis química o aspirativa.
Siendo así que los gringos en sus protocolos te dicen que el tratamiento antibiótico después de las 48 horas, si el paciente tiene fiebre. Como siempre les digo, no todas las guías o protocolos tampoco son 100% reales. Yo no le hago caso a eso. ¿Por qué? Porque tal vez para los norteamericanos, los que viven en Estados Unidos, si les funciona, aquí, a ver, déjenle a un paciente con broncoaspiración sin antibióticos, se les va a morir en 12 horas, 18 horas. El peor paciente que les va a tocar es uno broncoaspirado. Peor si te da broncoaspirado a vos, el paciente mientras tú lo estabas viendo, entonces literalmente te pueden meter proceso, esto es un show. ¿Por qué? Porque literalmente no lo has cuidado como debías, ¿no? ¿Y por qué es tan grave ese paciente? Acuérdense que es comida. Cualquiera diría, ¿y cómo saco esa comida? Pues, si ya se ha ido a mis bronquiolos, se ha ido a mis alveolos inclusive, ¿cómo lo saco? Alguno me dirá con broncoaspiración, con broncoscopio, el flexible, ¿no? El broncoscopio flexible apenas entra hasta los bronquios secundarios. Nunca lo van a sacar. Y es un caldo de cultivo literalmente para cualquier germen atípico. Por eso se muere. Entonces llega el paciente, esto no está en protocolos gringos, se los voy a comentar de artículos europeos, que es lo que yo manejo, y les hice caso y me ha ido bien hasta el día de hoy. He recuperado bastantes broncoaspirados. Y llega el paciente, me doy cuenta que está broncoaspirado, le placo placa, todo, hablo a la familia, pongo mi nota en la historia, que así ya vení, todo eso, ya. Paso siguiente, inicia la antibiótico terapia. Sé que no he hecho fiebre todavía, pero prevengo. Le voy a poner 2 antibióticos, como mínimo, ideal 3. El doble o triple esquema que voy a usar o que yo uso es el siguiente, si quieren hacer lo que yo uso de los europeos y que me ha servido. 2 antibióticos que tienen una buena penetrancia hacia lo que viene a ser pulmones. Primero, ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, 1 gramo cada 12 horas. Segundo, levofloxacina, una quinolona de tercera generación, 500 miligramos cada 12 horas. Tercero, si es que voy a hacer el triple esquema, metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Mejor si le dan el Metronac, el que viene de 1,5 gramos, y le dan uno cada 24 horas, porque te hace meseta y se queda más tiempo. Entonces, ya a eso le aumento yo furosemida, porque mis macrófagos están funcionando, están tratando de destruir esa comida, valga el término, entonces van a tener bastante muerte celular. Y lo que yo hago es darles furosemida, un diurético. ¿Para qué? Para que trate de absorberlo, si vale el término, y eliminarlo por orina. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Quieren preguntarme algo de broncoaspiración? Nada. ¿Seguros? Bueno, entonces continuamos. ¿Qué condiciones predisponentes, qué condiciones predisponentes tendrían? Se ha ido la pantalla. Se perdió la imagen, ¿no, doctores? Sí, doctor. Denme un segundito. A ver. Me avisan, por favor, si ya lo están viendo. Y ya se ve, doctor. Entonces, les decía, broncoaspiración, eso es el manejo. Y a veces van a tener ya un paciente séptico, ¿no? Entonces yo inclusive les pongo aminas, nora, y les doy el afuro para que se aspire lo que está degradándose. Bueno, ¿qué factores predisponentes van a tener NAC? Porque algo que, a ver, aquí nos olvidamos algo interesante. ¿Qué pacientes creen ustedes que pueden broncoaspirarse estando parados o sentados? Medio raro, ¿no? Echado ya, pero parado o sentado, los pacientes alcohólicos y los pacientes con deterioro cognitivo, como ser los pacientes que hemos visto con situaciones diabéticas, como hiperosmolar y demás, ¿ya? Entonces, esos son los que más peor te van a ir. Sabiendo eso, entonces, miren qué factores predisponentes tenemos. Justamente edad avanzada, que es un nivel cognitivo muchas veces está disminuido. Tabaquismo, EPOC, alcoholismo, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva, uremia crónica, infecciones virales, principalmente influenza, caída del nivel de conciencia y la enfermedad cerebrovascular.
Cada tipo de germen tiene particularidades, entonces les voy a dar los que más van a ver, ¿no? Primeramente, el Streptococcus pneumoniae. Generalmente se dice que tiene una instalación hiperaguda, es bien rápida. Tiene escalofríos, fiebre alta, 39 a 40 grados, dolor pleurítico y tos con expectoración purulenta. Al examen físico varía desde estertores inspiratorios hasta un síndrome de consolidación y o derrame pleural. Laboratorialmente va a tener leucocitosis con desvío a la izquierda o leucopenia, ¿no? Cuando están con shock séptico. En la gasometría, algo que les dije, ¿se acuerdan cuando les enseñé a leer gasometrías? Esos pacientes, porque el daño está en el pulmón, van a comenzar con una alcalosis respiratoria. Nunca lo olviden. Siempre te va a dar alcalosis. No creas que te has equivocado al sacar el resultado. Te va a dar alcalosis respiratoria. Después te va a dar acidemia metabólica, ¿ya? Pero al inicio te va a dar alcalosis respiratoria. Pero hay que tomar en cuenta algo que siempre les digo, ancianos. El anciano es bien particular. Cuidado que quieran buscarme fiebre en el anciano. El anciano no te va a dar fiebre, aunque esté escéptico y se esté muriendo, no te va a dar fiebre. Porque su centro termorregulador ya no funciona como el de ustedes. A partir de los 55 años ya no te dan fiebre. Pero sí te dan deterioro cognitivo, nunca lo olviden. Entonces yo siempre lo que hago es pasar a un familiar, al que viva, no al que lo quiera más, sino al que viva con él. Entonces él me tiene que decir cómo era antes. Y si me dice que hace 2, 3 días caminaba, charlaba bien, con todo, relacionaba bien, estaba consciente, orientado en las 3 esferas, perfecto. Pues ahorita no me está respondiendo, no me está atendiendo, obviamente está choqueado, está con shock séptico. ¿Se entiende? Entonces siempre tomen en consideración ese gran detalle que los ancianos nos pueden tomar el pelo literalmente, porque tú dices, no tiene fiebre, no, pero es viejito, no te debe estar escuchando, dicen los médicos, ¿no? Entonces no es que está viejito y no te está escuchando, sino tiene un deterioro cognitivo y está séptico. Otro, cuando son microorganismos atípicos, la instalación es subaguda, casi como un virus, dicen, la tos se seca por varias semanas y luego recién se vuelve productiva. Laboratorialmente puede tener leucocitosis con neutrofilia y en la radiografía vas a encontrar algo más grave de lo que estabas pensando. Hay que tenerle bastante énfasis a la legionela. La legionela neumófila puede darte fiebre alta, ¿ya? Pero lo más importante de darte además fiebre alta es de que cuando le saques laboratorios tiene una particularidad la legionela. Cuidado que crean que no hay legionela aquí en Bolivia, hay legionela. ¿Dónde van a encontrar legionela? En pacientes que viven en lugares pero muy contaminados, como unos botaderos, ¿no? De basura. Aquí en Quillacoyo, por ejemplo, en Cotapachi, hacia Cochabamba, en el botadero de Caracara. Entonces, en esos lugares va a haber legionela. Es una bacteria que está justo en esos lugares, ¿ya? Tienen hiponatremia y elevación de las enzimas hepáticas, o sea, GOT, GPT se dispara. Y uno está buscando hepatitis y demás, y no, tan solo estás con un paciente que tiene NAC por legionela. Otro germen interesante que tiene hartas alteraciones por fuera del pulmón es el Mycoplasma pneumoniae. Puede venir con su neumonía, más meningitis bullosa, más anemia hemolítica, más su síndrome de Steven-Johnson, más un fenómeno de Raynaud. Puede tener miocarditis, pericarditis, disturbios de conducción, ataxia cerebral, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, neuropatías periféricas, incluso poliartralgias, poliartritis. Ya viendo radiografías, hay que tomar en cuenta las siguientes. La que está a su izquierda primero. Se llama, vean toda esa imagen, está consolidado el lóbulo superior, ¿no? Se nota. Se llama neumonía del lóbulo pesado. Te da cuando se infectan por Klebsiella pneumoniae. Su otro nombre se llama neumonía de Friedlander. Y si se han fijado, generalmente da, dicen, alcohólicos y diabéticos. ¿Por qué? Porque están broncoaspirados. Si se fijan, esos son los segmentos superiores, o sea, se ha broncoaspirado ese paciente. Hacia la derecha en la radiografía ven los famosos neumatoceles que han debido ver más en pediatría cuando han rotado en internado y que se da generalmente por Staphylococcus aureus. Otra vez el de la izquierda primero, la neumonía redonda. Se llama así, o pseudotumor, generalmente en los niños y se da por Streptococcus pneumoniae. Ahora, si se fijan, no está la flechita en la radiografía de la derecha, es necrosis parenquimatosa, que se da en pacientes igual, generalmente alcohólicos, diabéticos, son cavitaciones abscedadas
¿ya? Por Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, serotipo 3. Entonces, ¿por qué se da? Igual por broncoaspiración. El derrame pleural, miren que por años se decía que el derrame pleural solo tenían el Streptococcus pneumoniae, pero como pueden ver, se ha demostrado hoy en día, en 2026, que las neumonías por neumococo, por Streptococcus pneumoniae, tienen derrame pleural entre el 25 y 50%, y hasta 55 a 95% en aquellas por Streptococcus piógenes. Diagnóstico. El diagnóstico debe ser clínico y radiográfico. ¿Cómo pesquisamos? Ya tengo un paciente, está internado por otra causa, ¿y cómo sé qué agente causal tiene o le está generando la neumonía? Vamos a ir fila por fila. Si fuera un paciente internado en terapia intensiva, tienen que hacerle hemocultivo, cultivo de esputo, se llama TAU, ¿ya? ¿Qué es TAU? Test antígeno urinario para legionela, TAU para neumococo. Y además aspirado de endotraqueal si está intubado. Cuando no te ha ido muy bien el tratamiento ambulatorio, entonces le sacas cultivo de esputo, TAU para legionela y TAU para neumococo. Y de igual manera, infiltrados. Doctor, no se ve la diapositiva. Deme un segundito. Ya, perdón. Entonces les decía, estábamos en infiltrados capitales. Ya se ve la pantalla, ¿no, doctores? Sí, doc. Gracias, Claudia. Entonces, infiltrados cavitarios. Hay que sacarle hemocultivo y cultivo de esputo y cultivos fúngicos y de tuberculosis. Con leucopenia, hemocultivo y tau para neumococo. Con intoxicación alcohólica, casi como el de terapia, porque es grave, es crítico el paciente alcohólico, ¿no? Entonces hay que sacarle hemocultivo, cultivo de esputo, tau para legionela, tau para neumococo. Con enfermedad hepática crónica grave, hemocultivo y tau para neumococo. Pero también hay que tomar en cuenta que si bien estamos haciendo esto, mientras tanto hay que darle tratamiento empírico, basado en lo que hemos hablado de los gérmenes, ¿no? Asimismo, si viene con EPOC grave, cultivo de esputo. Si el paciente no tiene vaso porque le hemos operado o ha nacido sin vaso, entonces hemocultivo y tau para neumococo. Si tienen viajes recientes donde podría haberse contagiado de algo, generalmente legionela, por si acaso legionela hay bastante en Argentina, en Brasil, en Perú, entonces puede ser legionela, ¿ya? Y si el tau para legionela te ha salido positivo, háganle un cultivo de esputo con medio especial para legionela. Si el tau te ha salido positivo para neumococo, hemocultivo y cultivo de esputo. Y si tiene derrame pleural, como no sabemos qué es, porque todos los gérmenes te pueden dar, entonces le haces todo como si fuera un paciente de terapia. Ahora, dentro de esto, lo más importante que quiero que me entiendan es la parte roja. Todos los casos de pacientes con NAC que cumplan criterios de sepsis, hay que observar también el score de sepsis. Es así que ahora vamos a hablar de scores. Ya, perfecto. Nos llega el paciente. Imagínense un paciente con NAC. Nos llega a la guardia. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es sospechar NAC, ¿no? Por su tos, por su clínica. Ya, perfecto. Estoy sospechando NAC. Siguiente paso. Lo estabilizo.
Es lo que les he enseñado siempre. No importa el diagnóstico que ustedes me digan, estabilicen al paciente. Lo estabilizo bien, la presión, todo ya, parámetros también. Y empiezo a jugarme con los scores. Primer score que van a usar. Pueden usar el CURB 65 o el CRB 65. Por lógica, el CURB 65 es mejor. Ambos fueron creados por los ingleses, por Gran Bretaña. Entonces, cualquiera de los dos que los usen son buenos. La C hace referencia a confusión mental, o sea, que tenga un Glasgow menor a 15. La U que tenga BUN mayor a 20 o URIA mayor a 44. La R, frecuencia respiratoria mayor a 30. La B es de low blood pressure, que significa presión baja, que puede tener sistólica menor a 90 o diastólica menor a 60. Y el 65 años o más. ¿Para qué me sirve? Miren, si me sale 0 puntos o 1 punto, el tratamiento va a ser en su domicilio, o sea, ambulatorio. Con 2 puntos, salas generales. En la época que se creó este score, no había terapia intermedia, solo la terapia intensiva, pero hoy en día lo que se hace es terapia intermedia para los que tienen 3 puntos, terapia intensiva 4 y 5 puntos. Pero también me da el riesgo de muerte, entonces me da un porcentaje alto mientras más puntos da, ¿no? Ahora imagínense que hemos pedido BUN y no URIA, y no me acuerdo justamente, o mejor dicho, hemos pedido URIA y no BUN, y no me acuerdo el valor que tenía que tener el de la URIA, y me acuerdo el del BUN. Entonces, si quieres convertir URIA a BUN, se hace de la siguiente manera, 2 fórmulas. La primera, URIA dividido entre 2.17, o la segunda, URIA por 0,47. Ambos te va a salir convertir la URIA a BUN, a nitrógeno ureico en sangre, ¿no? Los norteamericanos no quisieron quedar mal e inventaron un score similar al CURB, pero es bien complicado. Esto si no tienes impreso al lado no te acordarías, mucha cosa. El PSI mide lo mismo, donde lo interno y donde lo pongo. Miren, mide cuántos criterios. Edad, hombres, mujeres, si estás en asilo, residencia, enfermedad neoplástica, hepática, insuficiencia cardíaca, cerebrovascular, renal, estado mental alterado, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica, temperatura, pulso, pH, nitrógeno ureico en sangre, sodio, glucosa, hematocrito, presión parcial de oxígeno, derrame pleural. Y te da clases, clase 1, clase 2, 3, 4 y 5. Las primeras 2 ambulatorialmente, la tercera es salas generales, la cuarta es terapia intermedia y la quinta es terapia intensiva. Si me preguntan si lo uso, lo debí usar 2 veces. No tiene nada que envidiarle el CURB 65. Así que, primer score que tienen que acordarse, vayan memorizando, CURB 65. PSI no les voy a pedir porque ni yo lo uso, no le veo la importancia de usarlo. Este sí, el ATS-ITSA tienen que saberlo. ¿Por qué? Terminado el CURB 65, que ya me dice que lo voy a internar o no, tengo que saber el ATS-ITSA, que tiene criterios mayores y menores. Si tienes un criterio mayor más 2 menores, el ATS-ITSA te está diciendo que ese paciente va a necesitar terapia intensiva sí o sí. ¿Ya? Inclusive, ya después de los años que han pasado y todo aquello, se dice hoy en día que por lo menos te dice que vas a usar terapia, puede ser intermedia, ¿ya? Ahora me van a entender por qué. Entonces, ATS-ITS, ¿cuáles son los criterios mayores? Necesidad de ventilación mecánica o shock séptico con vasopresores. Los menores, presión arterial sistólica, frecuencia multilobar, afectación multilobar, frecuencia respiratoria, confusión, desorientación, urea mayor o igual a 45, una PAFI menor o igual a 250, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia. Entonces, el ATS-ITSA me va a decir, necesita terapia, intermedia o intensiva, ¿ya? Entonces, tienen que saber sacarlo. Un criterio mayor, 2 menores. Ya. Ahora, este de acá quiero que se aprendan como PS Curxo 80, ¿ya? Así se llama. SCAP es un nombre con el que nació, pero me gusta más a mí PS Curxo 80 porque así se acuerdan que cada letra significa un criterio. Tanto así que miren, la P es de pH. Si tiene menor a 7.3, 13 puntos. La S es de presión arterial sistólica menor a 90, 11 puntos. La C es de confusión, Glasgow menor a 15, 5 puntos. La U es de BUN mayor a 30, 5 puntos. La R es de respiraciones por minuto mayor a 30, 9 puntos. La X es de una radiografía donde haya una afección multilobar o bilateral, 5 puntos. La O es de una presión parcial de oxígeno menor a 54 o una PAFI menor a 250, 6 puntos. Y 80 es la edad, mayor o igual a 80, 5 puntos. En este, quiero que se anoten así, en este SCAP, o también llamado PS Curxo 80, si tienes 10
o más puntos, significa que tu paciente sí necesita terapia intensiva porque van a estar ventilador mecánico. No olviden que en la terapia intermedia las más de las veces no van a encontrar el ventilador mecánico. En terapia intensiva sí. Entonces, con este PS curso 80 significa que vas a necesitar terapia intensiva y ventilación mecánica. Siguiente score. Este se llama SmartCop. La S es de presión sistólica, menor a 90, 2 puntos. La M es de afección multilobar, 1 punto. La A de albúmina menor a 3,5. La R de frecuencia respiratoria por edad, que está ahí el cuadrito, 1 punto. Taquicardia mayor o igual a 125, 1 punto. La C es de confusión, menor a 15 de Glasgow, 1 punto. La O es de oxigenación, puedes usar la presión parcial de oxígeno, la saturación o la PAFIL que tengas. Y el pH menor a 7,35, 2 puntos. En este, anótense, si en este tienes 5 o más puntos, es igual a que vas a necesitar ventilador mecánico y aminas vasoactivas. Entonces, otra vez, el CURP 65 tenemos que sacarlo para saber dónde lo interno o si lo interno. Después está el ATC-ITSA que vamos a sacar para saber si necesito terapia, sea intermedia o intensiva. Luego el PS curso 80 para saber si necesito ventilador mecánico. El SmartCop para saber si necesito ventilador mecánico y aminas. Hay biomarcadores que nos pueden ayudar, ¿no? Ustedes saben que los que más se ha demostrado que sirven, como siempre les digo, es la procalcitonina y el lactato, que ya lo saben usar. Los demás no los uso. PCR es el peor para mí, si alguno de ustedes quiere usar, pero bueno. Van a ir recordando algo que hemos avanzado, sepsis y shock séptico. Más que nada shock séptico, ¿ya? O sea, sepsis grave. Una sepsis grave donde le has dado cristaloides y no has revertido la presión, ¿no? Tu PAM sigue menor a 65 y tu lactato está bajo. Ese de arriba es el Q-SOFA. Les dije ayer, ¿no? Van a repasar el Q-SOFA, este es el SOFA 1, ahí el SOFA 2, ¿se acuerdan que les mostré? Y está el NEWS 2. Quisiera que aprendan por lo menos el SOFA, el 1, el SOFA 2, el NEWS 2, el NEWS 1 también, pero sé que es mucho ya, porque ya saben los otros scores. Pero con que sepan que en neumonía como tal se puede usar el Q-SOFA, el SOFA 1, el SOFA 2, el NEWS 1, el NEWS 2, o sea, son 5 diferentes scores para saber si tengo sepsis, ¿ya? Para su examen y para mañana tienen que saberse el Q-SOFA, el de que está ahí arriba. Siendo así, que van a saber ese, y si tienes frecuencia respiratoria mayor a 22, 1 punto. Si tienes Glasgow menor a 15, 1 punto. Si tienes presión arterial sistólica menor a 100, 1 punto. Tienes 2 puntos, ese es igual a sepsis. Esto es lo mismo, ese es el NEWS 2, por si acaso, ¿no? Entonces, sería bueno que eso lo usen si es que están trabajando y demás, ¿no? Pero decir que se aprendan es mucho, ¿no? Entonces, pero tendrías que tenerlo a la mano, siempre. Estos se acordarán. ¿Cómo manejamos un séptico? Primero, lactato. Segundo, cultivos. Tercero, antibióticos de amplio espectro. Cuarto, darle líquidos, 30 ml kilogramo peso. Quinto, aminas, ¿no? Entonces, es el mismo manejo que hemos avanzado. Ahora sí, ya para ir cerrando este capítulo que es muy importante y quiero que lo revisen muy bien porque se supone que tienen que saber. Alguna vez les comenté que algún colega de ustedes del diplomado, de otra versión, me decía, pero doctor, hay aplicaciones de celular que me lo hacen lo mismo. Sí, yo también sé, pero quedas recontra mal si no sabes por lo menos qué pedir. No voy a decir, ay, esta es neumonía, a ver, préstame mi celular, voy a buscar. Estás con guantes, si estás con el paciente crítico, voy a estar buscando eso. No, ya por lo menos tienes que acordarte qué pedirle. Radiografía, laboratorios, ¿qué le tengo que pedir? Una gaso, ¿me entienden? Tienen que aprenderme a manejar, sí o sí, esos scores, ¿ya? Por eso les he quitado el peso de la sepsis, así que por lo menos el Q-SOFA me tienen que saber. Ya sabiendo todo eso, ahora manejamos el ANAC, ¿no? ¿Y cómo voy a manejar? Ya lo he estabilizado al paciente, ¿no? Le habré puesto aminas, le habré puesto analgésicos, antipiréticos, si necesitaba. Pero ahora, ¿qué antibióticos le voy a dar? Y todo va a depender justamente, primero, antes de los antibióticos, esto que quiero que me entiendan. Van a encontrar y van a conocer muchos colegas que les van a decir, no, yo no manejo nada o no manejo ninguna patología de emergencias con scores. Cuán equivocados están. Los scores te ayudan bastante, al grado de que esto es lo que tienen que llegar a hacer en su examen final y mañana van a hacerlo también. Paso 1,
Sospechen de NAC. Perfecto, ya estoy sospechando de NAC. Entonces yo les digo, creo que es una NAC a todo el equipo. Paso 2, estabilicen, obviamente, ¿no? No importa que sea NAC o no NAC, estabilicen. Paso 3, ya casi estoy seguro que es NAC, ahora usemos los scores. Primero el CRUB 65. El hecho PSI no los voy a coger porque es mucho. Con ese van a internar y van a dar riesgo de mortalidad. Segundo, van a usar el ATC-ITSA para ver necesidad de terapia intensiva. Tercero, van a hacer PS CURS 80 para ver también si es terapia intensiva y ventilador mecánico. Cuarto, SmartCop para ver si es terapia intensiva, donde vamos a usar aminas y ventilador mecánico. Y por último, van a usar en sepsis el QSOFA para ver inicio de tratamiento de sepsis. ¿Se entiende? Entonces vean que sí tienen que saberse por lo menos 4, 5 scores para mañana. Esos 4 de ahí y el QSOFA para sepsis. ¿Por qué no lo usan muchos colegas scores? Porque no lo conocen, porque no les creen, porque desconfían, porque creen que no es factible, porque son limitados, estáticos y demás. Ahora sí, ¿qué hacemos en el manejo ambulatorio? Imagínense, llega a la guardia, no está tan mal el paciente, es una neumonía leve, entonces llevadero, está todavía tranquilo el paciente, no tiene muchas alteraciones. Entonces, generalmente en la consulta te van a venir pacientes, le puedes dar un macrólido, o doxy o amoxi. Amoxi no uso, no va bien. En Brasil siguen usando amoxi, va bien. Macrólidos. ¿Qué macrólido voy a usar? Yo les aconsejo acitromicina. Yo le doy 500 miligramos cada 12 horas y va bien. ¿Por qué? Porque solo es 3 días. Y eso también siempre tomen en cuenta. Si ni ustedes van a tomar 7, 10 días, ¿por qué le voy a dar a un paciente que mucho menos me va a hacer caso? Ni yo estoy tomando claritromicina. Sería mi segunda opción. ¿Por qué? Porque son 7 días sí o sí de tratamiento, 500 cada 12. Eritro no va bien en Bolivia, ¿ya? Entonces, una de las dos. Paciente sano o previamente sano que tiene NAC leve. Pero si es un paciente con comorbilidades, tiene enfermedades crónicas del corazón, pulmón, hígado, riñón, diabetes, alcoholismo, neoplasia, esasprenia, inmunodepresión por enfermedades por medicamentos, uso de antibióticos en los últimos 3 meses, o regiones de alta prevalencia de neumococo resistente a macrólidos, pueden dar una fluoroquinolona, o sea, una quinolona de tercera generación. De esas, la que hay en Bolivia, levo. O, dice un macrólido, puede ser acitro o claritro o eritro, más un beta-lactámico. Puede ser amoxis de 1 gramo cada 8 horas, no me convence, no va bien en Bolivia. Mejor, en todo caso, un amoxiclavulámico. O ceftriaxona pincharle todos los días, ¿no? Nadie quiere, en todo caso, intramuscular. ¿Cuál sería el de aquí el que yo les puedo aconsejar? Yo les doy levo más amoxiclavulánico, va muy bien. O puede ser algo más bajito, puede ser acitro o claritro más amoxiclavulánico, también va bien. El manejo de salas generales. Paciente que esté en salas generales, por lógica, tiene que tener 2 antibióticos. Entonces puede ser levo más ceftriaxona o levo más, o mejor dicho, levo más ceftriaxona o claritro más ceftriaxona, porque mínimo va a estar internado 5 a 7 días, entonces acitro no nos va a ir bien porque no te va a proteger todo ese tiempo que va a estar rodeado de otros pacientes con neumonía, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a salas generales. Pero ¿qué pasará si el paciente está grave y lo voy a meter a terapia intensiva o terapia intermedia? Si el paciente no está tan grave o no tiene este tenor de que pueda estar con un germen resistente, entonces lo mínimo recomendado para todos los pacientes internados en UTI se debe cubrir Streptococcus pneumoniae, Legionella, usando betalactámicos antineumocócicos asociados a citromicina o fluoroquinolona. El tratamiento con fluoroquinolona sola no es indicado para neumonía grave, tampoco si existiera asociación con meningitis neumocócica. Entonces le dan un betalactámico más acitro o un betalactámico más fluoroquinolona. Ya les he dicho hace rato, mi parecer, lo ideal es siempre para mí Septri más levo. Algunos médicos aquí en Bolivia les van a decir, no le den levo porque levo nos va a servir para un TB multidrogo resistente, ¿no? Porque hay bastante TB en Bolivia. Sí, puede ser, pero al final llegamos a lo mismo. Justo estoy manejando ahorita un paciente añoso con neumonía en la privada y le dieron eso, pues justamente le dieron acitro más amoxicilina y no ha ido nada bien. Entonces ahorita estoy con levo y ceftriaxona internado el paciente, ¿no? Entonces más caro todavía les está saliendo. Ahora,
Si tuviera alergia al betalactámicos, obviamente no le voy a dar ni penicilinas, obviamente, ni tampoco, por si acaso, no le dan, ¿cómo se llama? Cefalosporinas. Entonces pueden darle Aztreonam, que es un buen antibiótico para los alérgicos. Y si estás pensando en Pseudomonas aeruginosa, miren, aquí sí iniciaríamos imipenem o piperatazo, que es más carito. Piperatazo, si me preguntan, es mejor que el imipenem, pero bueno. Si no, imipenem más una fluoroquinolona que sea para antipseudomonas, o sea, levofloxacina, o un aminoglucósido, gentamicina más acitro, que no va bien porque no se olviden que el aminoglucósido no es bactericida, es bacteriostático. O un aminoglucósido más fluoroquinolona, que sería otra vez gentamicina más levofloxacina. Alérgicos a la penicilina, sustituye el betalactámico por Aztreonam. Y si el paciente es un MERSA, ¿se acuerdan? Staphylococcus aureus meticilin resistente. Lo ideal es imipenem más vancomicina. Linezolid, guárdenselo para el final, porque el linezolid van a ver ustedes que puede traerte 1000 complicaciones. Este de aquí, si quieren, pueden sacar un screenshot. No lo uso, solo estoy mostrando cómo usan los gringos sus antibióticos. Este igual es de los gringos. Y ahí está. Lo último, para que ya con esto cerremos la clase. Esto es lo que quiero que ustedes hagan mañana. Vayan, estudien bien los scores porque se supone que tienen que saber estos scores, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, doctores? Doctor, Mañana. Sí, dale. sobre la broncoaspiración nos dijo, no ve los factores. También se puede dar en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, como en los pacientes que tienen hernia de hiato, doctor. Justamente, ¿no? Eso es un factor de riesgo para estos pacientes, ¿no? No hay tanto paciente, mira que yo opero bastante de esos pacientes, les hago Nissen y demás. Ponte unos 3 pacientes por cada 100 que pueden tener un grado alto de hernia hiatal y que por eso puede generar aquello. Ah, ya. Y O sea, los pero sí es pacientes, una causal. igual sería para los pacientes que tienen úlcera péptica o gastritis con reflujo, doctor. No, pero la úlcera péptica no tiene nada que ver con el reflujo, si te acuerdas, no tiene nada que ver, es otra cosa. Y la gastritis también es otra cosa, porque si te pones a pensar, para tener ERGE puedes no tener úlcera y puedes no tener gastritis, ¿me entiendes? No tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es que tengas un hiato esofágico muy amplio, por eso tienes una hernia hiatal, que te está generando el ERGE, o por mala suerte que tu esfínter esofágico inferior no es muy complaciente, no se abre mucho, está muy abierto, literalmente. ¿Algo más que quieran preguntar, doctores? Bueno, mientras piensan, mañana, entonces vamos a hacer 2 casos clínicos, ¿ya? 2 en punto, los espero conectados para que hagamos 2 casos clínicos. Tienen que conectarse por cámara, si saben eso. Se pasen esos scores porque te supone que tienen que saber de memoria, ¿no? Así que vayan repasando los scores para NAC y para sepsis, QSOFA. Solo el QSOFA para sepsis, ¿ya? Mañana vamos a iniciar 2 en punto. Vamos a llevar un tema cortito que es disnea y otro tema más cortito que es neumonía intrahospitalaria. Llevamos los 2, o sea que estimo que eso vamos a estar 40 minutos. Terminamos eso y nos vamos con los 2 casos clínicos. ¿Algo más que quieran saber, doctores? Porque mañana vamos a dar ese repaso de NAC con 2 casos clínicos. Nada. Doctor, Hago una pregunta. doctor, Dale, Oscar primero y luego Carla, creo que no. Ok. ya doctor. Doc, en el manejo de la NAC mencionó macrólido la citromicina 500 cada 12, doctor. Sí, la citromicina es 500 miligramos cada 12 horas, al igual que la citro y la claritro, ¿no? Sé que muchos dan acitromicina 500 miligramos cada 24 horas, pero no funciona bien. Miren, la experiencia, el kilogramo peso no va bien. Ya, doc, ya. Gracias, doctor. ¿Alguna duda más? Ah, Carla, perdón. Hago una pregunta. Bueno, en lo personal en mi internado nunca me llegó un paciente broncoaspirado, digamos. Ok, llega el paciente, iniciamos antibiótico terapia, pero ¿y los restos para tener una vía aérea permeable? ¿Cómo podríamos? O bueno, al menos yo nunca he visto, ¿no? En mi internado a un paciente Bueno, así.
Justo lo que les decía, un paciente broncoaspirado es el paciente más complicado que van a llegar a tener en la guardia. Entonces, literal, no hay forma de sacar eso. O sea, cualquier cosa que tú, se ha intentado todo lo que tú quieras, no hay forma de sacar los restos alimentarios. Es por eso que literalmente le inicias antibiótico terapia de amplio espectro. Le vas a dar ceftriaxona 1 gramo cada 12, le vas a dar levofloxacina 500 miligramos cada 12, inclusive lo de triple esquema, metronidazol, mejor si le dan el de 1,5 gramos cada 24 horas. Eso le está ingresando, a la par yo le voy a poner noradrenalina 0,01 gamas, a un gramaje bajo, y le voy a dar furosemida generalmente 10 miligramos cada 8 horas. O sea, estoy forzando a lo que los macrófagos que tienen en vía aérea lo estén destruyendo y acto seguido a eso, lo que me está quedando de restos, eso sea absorbido por la pared y que literalmente lo orine el paciente. Oye, ya. ¿Cómo se dice esto? Eh, Consecuencias que podrían quedar después de eso, ¿no? Desde ya, si no le has dado buenos antibióticos, muerte. En 36 horas tu paciente va a estar muerto si no le has dado antibióticos. Y Bueno, si le has también dado el tratamiento que te digo, o sea, tampoco estoy diciendo que al 100% lo vas a salvar, ¿no? Literalmente va a tener un proceso fibroso. Toda esa zona lo va a ir perdiendo, ¿no? Con el pasar de los días se va a ir fibrosando porque es un tejido muerto, que por más que le des furo, obviamente no lo va a orinar en su totalidad, no lo va a absorber. Entonces, no va tan bien, pero es lo mejor que te puedo recomendar. Si lees las guías para broncoaspiración, todos dicen eso que les dije a los gringos. Esperas 24, 48 horas y recién le das antibióticos. Y literalmente, mira, yo que me he formado en el tercer nivel, literal, y si han visto broncoaspirados, toditos se mueren. No he visto ninguno que viva. Y cuando yo les hago este manejo con antibiótico-terapia de amplio espectro, más furosemida, más aminas para subir la presión y demás, sí, salen, pero como te digo, con secuelas. Y la secuela va a ser fibrosis pulmonar de varias zonas de sus pulmones. Doc, y una pregunta más. El tiempo que tenemos para nosotros administrar el medicamento y todo, obviamente la antibiótico-terapia, ¿qué plazo máximo es? No es que haya un plazo, ¿no? Sino que mientras más rápido lo hagas, mejor irá el paciente. Generalmente se los refieren a este paciente después de que han metido la pata. Pues cuando un médico X no sabe manejar broncoaspirados o lo ha hecho broncoaspirar, se va a asustar y te lo va a referir. Pues. Entonces mínimo se lo ha tenido, te ha puesto unas 24, 36 horas, no te van a mandar ese rato. Entonces, como te digo, mientras más rápido tú te des cuenta del diagnóstico y le inicies tratamiento, mejor. Por eso les decía, siempre pídanle una placa de rayos X a todo paciente que te están refiriendo, porque lo más seguro es que te están refiriendo porque se les ha complicado. Raro eso, ¿para qué referirías a un paciente si está bien, no? Mucho más de una clínica, ¿no? En la clínica le estás sacando buen dinero y que te lo refieran, se supone que le han metido la pata, ¿no? Ok. Gracias, Doc. De nada. ¿Alguna duda más, doctores? Sí, Nada. Doc. Claudia. Con respecto a lo que mi compañero Oscar dijo sobre los macrólidos, la citromicina de 500 de cada 12, ¿por cuántos días tenemos que dar, doctor? Ya. Mira, la citromicina literalmente su tiempo de acción es de 3 días. En cambio, la claritromicina su tiempo de acción es de 5 a 7 días. Si el paciente lo vas a internar, por lógica te conviene darle por 5 a 7 días. Acá en Bolivia no llega, en el extranjero hay claritromicina, por si quieren saberlo, vía endovenosa. Aquí no hay, aquí solo es vía oral, ¿ya? Entonces eso en cuanto a los macrólidos. Ahora yo estoy usando bastante macrólido, más quinolona de tercera, ¿no? Levofloxacina. Inclusive, si quieren apuntar alto, lo que yo hago, porque si leen quinolonas no funciona ese rato. Entonces, lo que yo hago es darle la primera dosis, 750 miligramos, porque viene, ¿se acuerdan? Hay dos sachets diferentes, viene de 750 y de 500 miligramos. Le doy de 750 miligramos el primer día y el segundo día 500. Y ciprofloxacina le doy, si es que le van a dar, no hay más que eso, porque es también carito la levo, cipro 400 miligramos el primer día, y después el segundo lo bajo a 200. Entonces, va bien. Ok. ¿Alguna duda más, doctores? ¿Nada? Doctor, ¿Seguros? Dale, Dana. ¿tiene un paciente en UTI es el mismo lapsus de tiempo del tratamiento? En realidad no, porque mira que le vas a dar piperatazo o le vas a dar imipenem o meropenem o ertapenem, que ya llega a Bolivia, o le vas a dar linezolid, ¿no? Entonces, todos esos medicamentos
Bueno, mañana les pensaba decir eso porque es para, mañana vamos a hacer neumonía hospitalaria, pero hoy en día ya no se toma en cuenta la absurdez que nos enseñaban, ¿no? Solo se da por 10 a 14 días, te dicen, ¿no? Ya no existe eso. Se da el antibiótico hasta que el paciente no presente clínica. El paciente ya está tranquilo, sin clínica, lo quitas 2 días, ya el antibiótico. Y después de los 2 días, literalmente ya le haces un cultivo. Mira cuánto tiempo tendría que quedarse el paciente. 2 días sin antibióticos. Le hago cultivo. 4 días va a salir el cultivo. O sea, 6 días tendría que estar así de gratis el paciente. Puedes mandarlo. Yo lo que hago aquí en Bolivia, que no hay camas, entonces lo mando. Después de los 2 días que no me ha hecho fiebre, nada, lo mando a la casa. Pero le he sacado cultivo previo. Entonces, cuando vuelva a la consulta, ya son 4 días, me viene con resultados. Si me sale germen muerto, perfecto. Si no, ni modo, vas a tener que reingresarlo, ¿no? Si es un germen muy raro. ¿Algo más que quieran saber? ¿Nada? Gracias, doctor. De nada. Bueno, nos vemos mañana entonces, por favor, 12 en punto. Llevamos 2 temitas cortos y luego sus 2 casos clínicos como un examen parcial, digamos, ¿no? Nos vemos mañana, doctores. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.